de que Acodhar puede a usted ayudarle a resolver sus problemas económicos. Acodhar tiene soluciones, tiene 50 años de estar creando oportunidades. Acodhar puede aconsejarle, puede ayudarle y puede abrirle esas oportunidades. Contacte a Acodhar al 2333-9134. Acodhar DRL, 50 años creando oportunidades. En esta ocasión con nosotros, Rolando Castro, miembro del sector laboral, representante de ASTRAM, el sector de trabajadores municipales, y agradecemos nuevamente su presencia al programa. Rolando, estamos viviendo, decíamos, un momento importante para el país. La clase trabajadora en este tema de las pensiones, si bien es cierto, es medular, no se le ha visto muy activa. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo el sector laboral realmente está viendo el tema de las pensiones? Porque ahí es donde está el grueso de afectados o beneficiados en todo caso. Sí, en primer lugar, quizás como empezar con una autocrítica del movimiento sindical. El movimiento sindical en El Salvador no deja de estar un poco fragmentado, ya que el movimiento sindical ha sido fuertemente filtrado por las tendencias políticas o ideológicas en este país. ¿Qué significa? Nosotros no vemos activo ahora, por ejemplo, a un STIS contra el sistema de pensiones. Nosotros no vemos activo ahorita a un ANDE 21 de junio. Nosotros no vemos fragmentado el movimiento sindical, partiendo que históricamente quien sirvió de vanguardia del movimiento sindical en El Salvador fue el FMLN. El FMLN en aquel momento, yo aseguro que si esta reforma de pensiones la estuviera llevando a cabo Arena o cualquier partido de derecha, el FMLN estuviera en las calles juntos con el movimiento sindical marchando y protestando. Como el FMLN pasa al Ejecutivo, no deja muchos compañeros del movimiento social y sindical en El Salvador creyendo de que ese sistema de pensiones puede, en alguna medida, más que el análisis técnico del diseño de pensiones, están analizando el marco ideológico y político. Yo creo que por ahí el movimiento sindical y social está fragmentado porque el estímulo del marco ideológico de la simpatía partidaria nos está perjudicando en esto, cuando lo ideal debería de ser cualquier descontaminación político-partidario y la lucha férrea, genuina, auténtica de la clase trabajadora. Nosotros sí consideramos de que van a haber, Rafa, aspectos muy positivos esta próxima semana en el marco de movilizaciones ya, porque ayer hubo un intento fallido del gobierno, pero hay que tener claro, ahí llegó incluso abrazado el ministro Cáceres junto con Jato, y cuando entra esta gente de Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa no deja de haber nerviosismo, porque su persuasión, convencimiento o estimulación a los diputados no deja un momento dado de generar algunos sinsabores que hoy pueden estar diciendo: diputados, no vamos a votar por la reforma, pero después de las visitas de Casa Presidencial pueden cambiar de opinión. Lo que pasa es que acá está entre la persuasión, el convencimiento o los estímulos que Casa Presidencial pueda definir para persuadir a diputados versus todo lo que se está articulando. Lo que antes se ha hablado de hombres con maletines y ofertas de dinero por votos de oro. Sí, todo el mundo sabe de que por lo general la aritmética legislativa casi siempre depende del partido político que esté en el gobierno. ¿Y por qué? Muchas veces dijo algunos analistas políticos, el día que se termine la partida secreta en Casa Presidencial o los gastos discrecionales en Casa Presidencial, ese día va a funcionar el órgano legislativo con autenticidad. Ahora, si ese riesgo existe, es cierto, pero lo que vemos es que quizás también hay más conciencia de que esta reforma no está tan fácil, porque realmente puede traer complicaciones a un grueso importante de población. ¿Ustedes qué análisis técnico hacen de la situación? Nosotros consideramos que el sistema de pensiones en El Salvador obviamente debe de pasar por un proceso de reflexión, de análisis, y tenemos que hacer una reforma integral del sistema de pensiones. O sea, a nosotros no nos cabe la menor duda de eso. Lo hemos estudiado incluso sistemas de pensiones de América Latina, hemos estudiado sistemas de pensiones de Europa, y prácticamente nosotros consideramos que el actual sistema de pensiones debe de entrar en un proceso de reflexión, de análisis y de una verdadera evaluación profunda. Hay que reformar el sistema de pensiones, pero nunca, Rafael, debe de estarse viendo de que 8.700 millones de dólares que están ahí debe de servir para resolver el tema de la caja del Estado. O sea,
Para nosotros el sistema fiscal debe de ser un análisis macro y microeconómico en El Salvador, y el sistema de pensiones debe de ser otro análisis. Pero ahorita, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Cuál es la presión? Aquí se ha hecho una mezcla. Sí, se ha hecho una mezcla. Y sencillo. Hoy luego en unas notas periodísticas salió el coordinador general del FMLN admitiendo que el problema de caja en el Estado está complicado. ¿Cuál es el problema de lo apresurado de reformar el sistema de pensiones? Sencillo, llevarse cerca de 5.000 millones de dólares ahorita. 5.000. ¿Qué significa? Y es más, estos 5.000 millones de dólares ya los tiene en calidad de certificados de inversión previsional el Estado. El problema es que aparece como deuda. En el momento de que el sistema se convierta mixto, ya pasa de ser un pasivo a un activo. ¿Qué significa? Que entonces la tarjeta de crédito ya se libera cerca de 5.000 millones de dólares. Ya liberar esa tarjeta, ahí van otra vez los créditos para el BID y para el Fondo Monetario. Ustedes han evaluado la situación y entiendo que están listos para las inconstitucionalidades que esta reforma puede plantear, y una es la confiscación. Pero ayer escuchábamos propuestas de, se puede hacer esta reforma pero que sea voluntario para que el trabajador pueda ir al sistema mixto o quedarse en las AFP. ¿Qué opinan ustedes de ese tipo de salidas en medio de este análisis que acaba de plantear? Hace un momento yo escuchaba a una de los amigos televidentes que te hizo una llamada y decía que la mayor parte de salvadoreños no conocen cómo está el proyecto ahorita del sistema de pensiones. Y yo creo que en esa parte sí tuvo razón el amigo televidente. Y es de que la mayor parte de gente acá se mueve por maquinarias propagandísticas. Vamos a ver. ANEP como tal ha diseñado una guerra mediática planteando este es el robo del siglo. Yo en lo personal considero, bueno, un siglo está conformado por 100 años y no es cierto que en 100 años en El Salvador se puede llamar que este es el robo del siglo. Han habido muchos robos que nos han hecho a la clase trabajadora y al pueblo salvadoreño. Por otro lado, está el gobierno atacando y diciendo las AFP se están llevando toda la plata. Pero cuando tú revisas la reforma como tal, ¿cuánto es lo que le está disminuyendo en la actual reforma a las AFP? El 0.3%. O sea que la gran laraca propagandística, mediática que ha utilizado el gobierno es solo para rebajarle 0.3 de rentabilidad. ¿Qué sucede? Vamos a ver, ¿de dónde sale la plata de Asafondos en esa campaña, por ejemplo, publicitaria? Sale de nosotros, ¿sí? Porque Asafondo es construido a través de las 2 AFP que están, o sea, de la plata de los trabajadores. ¿De dónde sale la plata del gobierno para pagar ese montón de campos pagados y estar con esa campaña también mediática? De los impuestos de todos nosotros. ¿Y de quiénes mayoritariamente los impuestos? De ese 24% que somos lo que significamos de las personas económicamente activas que pagamos todos los impuestos en El Salvador. Entonces al final, ¿cómo utilizan nuestra plata para enredarnos en una campaña que no es correcta, que no es justa y que además no deja de ser mentirosa? Entonces nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros planteamos de que en alguna medida discutamos esto muy profundamente, lo analicemos y además que reformemos. Vamos a una reforma integral, pero una reforma integral donde la cobertura se amplíe. Por ejemplo, el tema del comercio informal. Muchos compañeros, nosotros estamos cerca de ello, muchos compañeros están aptos para entrar a un sistema de pensiones en El Salvador. Hay personas en el comercio informal que pueden ganar más que un empleado o que un funcionario público incluso. Y no aportan. Y no aportan. Entonces al final esas personas deberían de entrar, amplias coberturas. ¿Qué significa? Ingreso de dinero fresco. ¿Por qué? Porque cualquier compañera o compañero del comercio informal que entre este día a un sistema de pensiones, ¿cuándo se va a jubilar? Dentro de 30 años y dentro de 25 años. ¿Qué significa? Que todo eso se convierte en capitalización en dinero fresco. No, acá a los políticos les gusta no construir, hacer llegar plata para la creación de un sistema digno. No, la plata que ya está quieren tomársela a toda costa. Yo sí creo de que nosotros tenemos como una estrategia bien armada. Número 1, estamos listos con nuestro equipo jurídico para recurrir a la Sala de lo Constitucional en el momento que sea aprobado ese proyecto como está en este momento. Número 2, nosotros a partir de esta otra semana vamos a salir a las calles ya a protestar y a decir no queremos ese proyecto de ley. Y en tercer lugar, nosotros sí hemos definido que gracias a la Sala de lo Constitucional, que hoy las elecciones de diputados son por rostro,
nosotros vamos a sacar la fotografía de todos los diputados o diputadas que voten por esa reforma y vamos a plantear que toda la clase trabajadora no en El Salvador... aceptarían tampoco que fuese voluntario, ¿no les parece que sea algo...? Lo que pasa es que el proyecto como está se va a mover por las maquinarias publicitarias. Tiene plata a fondo y tiene plata el gobierno, al final van a estar gastando, este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor. Si algo es cierto es que el dueño del dinero no le han preguntado. O sea, No, le han somos preguntado a todo docentes. el mundo, pero no realmente a los trabajadores y a la gente que tiene su plata ahí. ¿Cómo lograr participar para que se entienda muy bien que si vamos a discutir pensiones, como usted lo ha dicho, es pensiones? Claro. Y la discusión de déficit fiscal es otra cosa. Exacto. Aquí hay dos cosas. El gran actor ausente de todo este gran debate somos los dueños de la plata, somos la clase trabajadora. A nosotros no se nos ha pedido opinión, nosotros no hemos ido a vertir puntos de vista, nosotros estamos sobre la vía de construir un sistema más de carácter tripartito. ¿Qué significa? Empresa privada, gobierno, pero además que formen parte los trabajadores de eso. Y hay algo más. ¿Cómo puede entrar? Nosotros ya conocemos los políticos. Al final, Arena tiene comité de aplausos a nivel de trabajadores. El Frente tiene comité de aplausos. ¿Qué va a hacer? Que al final van a llamar trabajadores genuflexos a ellos y dicen, aquí está representando la clase trabajadora. Pero ¿qué planteamos nosotros? Planteamos candados de fondo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para invertir la plata en determinado área que se quiera utilizar los fondos de los trabajadores, o la decisión de que si se quedan, como tú lo dices, o se van para el otro lado, que sea voluntaria de cada trabajador, pero que dé entre sí es posible una especie de consenso o plebiscito directo con los trabajadores, y no que cúpulas allá. Imagínense lo que pasa cuando los diputados votan, por ejemplo, por ese fideicomiso que nos quitaron a nosotros, la plata. ¿Qué significa? Al Banco Mundial no le van a pedir opinión la rentabilidad. El Banco Mundial les impone 7%, 7.5%, hasta 8%. Pero la plata de los trabajadores, con ese fideicomiso, nos han estado pagando 1.33%, cuando la tasa de mercado es 7.5%, y nos han estado pagando 1.33%. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de pensión vamos a tener? La pensión se conforma con la plata que nos descuentan más la rentabilidad que tiene. ¿Qué significa? Que si un compañero ahorita gana 500, 600 dólares, con ese 1.33 de rentabilidad apenas se va a jubilar con el 30%. Si nosotros estuviéramos ganando la tasa de mercado, que es 7.5, nos estuviéramos jubilando con el 80%. Así que nosotros ahí es donde consideramos ayer, que es injusto. Escuchando al gobierno, pareciera que no hay ninguna intención de cambiar la posición de que el fondo pase a ser en ese proceso manejado y conducido por el Estado. Y no veo yo en el FMLN un cambio de decisión tan abierto, porque lo que les interesa no es resolver el tema de pensiones, claro, sino el tema de caja. Claro. Entonces, ¿cómo trasladar la discusión entonces a cada una de las áreas? Nosotros en la Asamblea hemos dejado claro nuestro planteamiento, y es de que el tema fiscal debe de abordarse con todos los actores y sectores políticos, económicos y sociales de este país, para ver si se lleva una especie de pacto fiscal, pero que eso debe de ser aparte. Y el sistema de pensiones debe de ser un análisis eminentemente técnico, con aportes de la clase trabajadora, y cuando ya esté, como se dice en buen salvadoreño, cocinado, pero de todo punto de vista, que lleve el retiro justo y digno como eje transversal, la propuesta, que entonces deben de entrar los políticos. Pero aquí es al revés. Aquí los políticos ven la plata. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí tiene dos opciones el gobierno, porque hoy por hoy está llegando al 60% del endeudamiento PIB en El Salvador. ¿Qué significa? Que acá la forma de resolver es trazar un nuevo impuesto, pero el impuesto significa un costo político con los 5 millones de salvadoreños que vemos. ¿Qué significa? Allá apenas está un 24% de la población, que somos la clase trabajadora. Entonces dicen, ahí esa plata que está, hoy por hoy estamos llegando a 8.700 millones de dólares, casi 2 veces el presupuesto general de la nación. Entonces ellos dicen, nos tomamos esa plata y de esa manera resolvemos el problema de déficit fiscal que tenemos en El Salvador en este momento. Y es muy importante el tema de los impuestos, porque ya el ministro de Hacienda dice, o pedimos más préstamos o ponemos un impuesto para solventar el tema de pensiones,
o me dan la reforma. Entonces yo quiero que platiquemos un poco, porque usted mismo ha dicho, al final pagamos todos el dinero que está utilizándose y circulando en los dos temas, no tanto de pensiones como de gobierno. Un par de preguntas sobre los impuestos. Ya volvemos. Así estamos con Rafael Domínguez, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Agape TV, Canal 8. Ya viene la época lluviosa y también la época de mucho sol, y todo esto arruina los muebles, arruina los momentos mejores en su casa u oficina. Entonces es necesario a veces usar cortinas, y Decoralón tiene para usted este tipo de solución. Cortinas que puede instalar en sus terrazas, puede instalar en su oficina, en cualquier área que desee proteger, también por privacidad, para tener áreas en las que sienta usted mayor privacidad. Consulte en Decoralón. Tienen para usted variedad de colores, diseños, todas las capacidades, no importa qué tamaño tenga su residencia u oficina o el lugar donde esté ubicado. Decoralón sabrá darle solución a su problema con estas cortinas especiales que duran también muchísimo tiempo, y así usted no se preocupa del azote de la lluvia o del sol sobre sus oficinas y vivienda. Marina. Rafael, nada mejor que terminar este viernes con un maquillaje natural libre de químicos para el cuidado de la piel. Hablamos de Healthy Living Company. Le ofrece una variedad en productos de maquillaje naturales, además de cremas hidratantes, aceites y bronceados. Búsquenos en Facebook como The Healthy Living Company y conozca los diferentes puntos de venta, o si desea hacer su pedido directamente, llame al 6180-5892. Rafael, continuamos con más de la entrevista para este día viernes. Correcto, seguimos conversando con Rolando Castro, representante de ASTRAM, secretario de Relaciones Públicas de esta Asociación de Trabajadores Municipales. Rolando, el ministro dice, podemos poner entonces más impuestos. En Uruguay fueron 3 puntos del IVA que se subieron con uso exclusivo para el tema pensiones, por ejemplo. A ese nivel de problema puede llegarse, pero a nivel de solución también, y no generó guerra, no generó mayores complicaciones. ¿Cómo hay que ver este tema de impuestos y el tema de pensiones y el tema de caja del gobierno? Lo que pasa es que el gobierno no ha manejado de forma sincera las cifras ni los datos. Vamos a ver, nosotros hicimos un estudio. En el año 2014-2015 se pagaron en pensiones un promedio de 150 millones de dólares. 150 millones de dólares equivale al 2.1 del presupuesto general de la nación, equivale al 0.3 de PIB. Y luego resulta que el gobierno dice de que la caja se le ahoga del Estado salvadoreño debido a que tiene una carga del sistema de pensiones. Pregunto, el presupuesto general de la nación anda en 4.800 millones de dólares y lo que se pagó en pensiones 150 millones de dólares. ¿Qué significa? El 2%, 2.1 de presupuesto y 0.3 de PIB. Vamos a ver, esto es como cuando uno en el hogar gana $1,000 mensuales y resulta de que su hijo le dice de que le compre un par de zapatos. Le va a impactar en el presupuesto, ¿cuánto? $50, $30. Y luego le dice, hijo, ya me quebraste el presupuesto completo del mes porque $50 voy a pagar. Y mi presupuesto es de $1,000 mensual. Es risible. Y más si ese padre de familia si compra tal vez una botella de whisky. No, y al revés. Y de repente sale que no tiene los $50 para el par de zapatos de sus hijos y aparece con la compra de un BMW de $70,000. Entonces, ¿qué sucede? No, primero está manejando datos mal intencionados, pero ya de forma mediática, con una estrategia mediática. El 2.1 de presupuesto no lastima el presupuesto general de la nación, no lo lastima. O sea, cuando dice de que le colapsa el sistema de pensiones, sus ingresos, su presupuesto, falso, de las falsedades más grandes que puede haber. 2.1. Nosotros planteábamos, ayer estuve con un amigo, con un compañero del sindicato del Ministerio de Hacienda, me decía de que Casa Presidencial solo en gastos imprevistos gasta $100 millones al año. $100 millones al año. O sea, significa $500 millones en gastos discrecionales que no están contabilizados. ¿Qué significa?
que nosotros solo con esos 100 millones de dólares tenemos resuelto el problema presupuestario de las pensiones en El Salvador. Lo tenemos resuelto. Ahora, ¿cómo se debe de tener un sistema de pensiones justo y digno en el tiempo? Sostenerlo. Sencillo, hay que ampliar la cobertura, hay que ampliar. Nosotros planteamos el escenario, por ejemplo, estábamos planteando, ¿y por qué no el trabajo doméstico también? Bueno, si aquí se sacó una legislación de que el trabajo doméstico tiene que ganar por lo menos el salario mínimo, también habría que incorporarla. Aquí hay muchos sectores de los que se pueden incorporar y que ellos están dispuestos a incorporarse. El tema es que no están pensando en el retiro justo y digno de la clase trabajadora. Y solo 24%, como lo ha dicho, pagamos los impuestos de manera formal y permanente. Exacto. Entonces, es muy difícil para un gobierno solo que el 24% de su población pague impuestos y el restante 75% le demande servicio. Exacto. Y aunémosle algo más. Hay que pagar a veces $2.500 de factura telefónica de un ministro. Hay que pagar gastos de representación de un ministro. Los vuelos que hacen a nivel internacional ahora ya no quieren volar en vuelos económicos, sino en clase ejecutiva. Entonces, por un lado, te dicen, no tenemos dinero para pagar pensiones, pero por otro lado, están despilfarrando el dinero. Entonces, el ejemplo que poníamos del hogar, no le puede decir a su hijo que no tiene dinero cuando de repente está saliendo con carro del año. No puede estarle diciendo al hijo que no tiene para comprarle algo mínimo cuando de repente está gastando de forma exorbitante la plata. El gobierno eso está haciendo, el gobierno está gastando demasiado, no se está apretando el cincho, debería de haber una contención en el marco económico, pero no, sigue el despilfarro, sigue gastando plata, siguen pagándose $3.000 en concepto de celulares, siguen pagando viajes al exterior de ministros, viceministros, directores, etcétera. He oído al ministro de Hacienda decir que no se puede reducir los datos del presupuesto y que es un presupuesto rígido. Otros dicen que si fuese de ajustar presupuesto, entonces es lanzar más gente a la calle y volver a tener clase trabajadora sin el beneficio de un empleo. ¿Qué hacer también? No, yo creo que no. O sea, vamos a ver, quitarle el empleo a un trabajador significa dejar una familia sin proyección de educación de sus hijos, sin vivienda, sin salud. Bueno, al final el sistema de salud en El Salvador es paupérrimo. Lo que pasa es que también habría que definirse los niveles de corrupción, cómo enfrentar la corrupción. Nosotros tenemos un intercambio de aspectos culturales y hasta solidaridad con los compañeros de Noruega. Y en Noruega nos decían, allá el debate es al revés. Allá a los trabajadores se les aplica unas retenciones legales de su salario de cerca del 40%. Y el gran debate es que incrementen otra retención arriba, cerca del 5%, llegar al 45%. ¿Pero por qué? Porque primero los gobiernos no son corruptos. En segundo lugar, tú vas al sistema de salud de Noruega, el sistema privado de mayor nivel en El Salvador es el sistema público en Noruega. Tú tienes un nivel de educación grandísimo, elevado, con tecnología de punta. Entonces al final todo te lo provee el Estado. ¿Por qué? Porque no importa de que te descuenten el 40% de tu salario, pero tú sabes que el 60% es para lo que tienes que hacer con tu familia, pero lo básico lo tienes garantizado. En El Salvador da tristeza que hay gente que va al Hospital Rosales y está tirado en el suelo porque no hay una camilla. En El Salvador a la 1, 2 de la tarde hay niños muriendo por estados de desnutrición severa porque no han desayunado ni han almorzado. Entonces, cuando lo básico no está garantizado en un país y te siguen pidiendo más pisto y siguen diciendo metámosle la bolsa a la clase trabajadora, a la gente productiva de un país, no podemos permitir eso. Y los trabajadores vamos a lanzar campañas fuertes, con fotografías de diputados o de diputadas que se presten a hacer una votación como esta. No podemos estarle dando más dinero al gobierno cuando lo anda malgastando y lo anda malversando. No vemos una estrategia total e integral. De repente tú ves en el Ministerio de Salud que están armando show mediático diciendo, miren, trajimos esto, mire, ahorita vamos a abrir un nuevo hospital, mire, tenemos un hospital nuevo, pero de repente tú entras a ese hospital y no hay medicina. No podemos permitir eso ya. Ya aún basta, la clase trabajadora y el pueblo tiene que despertar. El tema de comunicación a través de las redes sociales nos está ayudando mucho. Periodistas independientes,
plurales como ustedes que nos invitan, nos permite dirigirnos al pueblo salvadoreño y aclarar esto, y yo creo que hay que hacer un basta ya, no podemos seguir permitiendo. Rolando, no quiero dejar de pasar la oportunidad también, es otro tema, pero solo rapidito, claro. El tema del ordenamiento de San Salvador, probablemente para la otra semana algo profundicemos, pero este proceso está bien, vamos bien con el ordenamiento, ¿es un buen ordenamiento para la ciudad? Sí, hace aproximadamente, cuando Nayib Bukele gana la alcaldía de San Salvador, 3 meses después de sentarse, llevamos a cabo una reunión y me planteó, Rolando, yo quiero hacer del centro de San Salvador esto. En otras palabras, el centro de San Salvador va a quedar como la gente que ha podido viajar a París. Y entonces cuando me planteó eso, yo le dije, alcalde, espérame, ¿y qué pasó? ¿Y qué te sucede? O sea, algo increíble. Entonces de repente me dijo, no, ¿lo vamos a hacer? Sí, pero el problema en El Salvador y en la alcaldía de San Salvador históricamente es que todos los alcaldes buscan el garrote, buscan la represión. Cuando sí es cierto que en El Salvador, en el centro de San Salvador hay de todo, pero no hay que perder de vista que detrás del canasto de una persona que está ahí está la subsistencia de su familia. Entonces al final tratamos de hablar con él y hacer conciencia que todo debía de ser planificado y además de eso que todo debía ser consensado. Gracias a Dios podemos decir de que por primera vez en la historia hay un alcalde que ha logrado consensar con el comercio informal. Y ahora lo curioso es que no hay garrotes, que no hay gas lacrimógeno y que no hay unidad de mantenimiento de orden reprimiendo, sino que han llegado a un acuerdo con los vendedores del comercio informal de 2 aspectos. Número 1, ordenarse, dejar lo más despejado algunas zonas estratégicas del centro. Pero 2, el alcalde ha llegado a un acuerdo con representantes del comercio informal de que el puestecito que se le va a asignar de manera fija de acá en adelante al comercio informal lo va a entregar al vendedor como tal y no solamente para los 3 años que le esté, sino que lo va a entregar de carácter permanente. Muy bien. Entonces, nosotros sí vemos bastante bien porque no ha utilizado la represión. Al final, nosotros incluso le planteamos, qué doloroso es cuando nos dicen a los trabajadores van a ir atrás porque la humo va adelante golpeando a los compañeros que al final se ganan el pan de cada día y ustedes tienen que ir arreglando, haciendo las champas y todo. Nosotros le planteamos, no nos sentimos bien porque son compañeros, son seres humanos que están ahí. Y hoy, gracias a Dios, nosotros hemos tenido que llegar con nuestras pipas, hacer un lavado en la Plaza Cívica, el Parque Libertad, y gracias a Dios a través de un consenso con él. Yo quiero felicitar públicamente al alcalde porque las cosas buenas, vengan de donde venga, uno tiene que... Vamos a profundizar sobre eso, por supuesto, porque todos queremos una mejor ciudad y analizar el proyecto, ¿verdad? Será importante. Gracias por acompañarnos, Rolando, muy amable por haber estado con nosotros. Vamos a ir rápidamente al tráfico vehicular para ir cerrando el programa, pero antes también recuerde que estamos ya en la era del plástico inteligente y Mundo Rep en El Salvador presenta el aditivo, el D2W, que convierte el plástico tradicional en oxo biodegradable. Es un aditivo que se agrega en el proceso de la producción de plásticos para que éste se degrade más rápido de manera natural. No dude en sumar este aditivo a su producción de plásticos, a sus bolsas o cualquier cosa que usted haga de plástico y volverse más amigable con el medio ambiente. Más información en mundorep.com o al 22 21 33 13. Vamos al tráfico.